9 millones, una noche. Las palabras flotaron en el aire como el humo de cigarro que llenaba el club. Lucía no volteó. Su cuerpo seguía el ritmo de la música, sus caderas moviéndose como llamas vivas bajo las luces carmesí del escenario. El Club Infierno hacía honor a su nombre esta noche. Calor sofocante, aire denso con tensión y secretos susurrados en esquinas oscuras. Lo sintió antes de verlo. Esa mirada que caía sobre ella como un toque físico, pesado y posesivo. Desde el balcón VIP, León Herrera observaba cada uno de sus movimientos. El rey de la ciudad, decían. El hombre que manejaba los hilos invisibles del poder con manos manchadas de sangre. Lucía giró, dándole deliberadamente la espalda. Un desafío silencioso. Nadie ignoraba a León Herrera. Todos caían rendidos ante su poder, su dinero, su influencia. Todos excepto ella. La música pulsaba en sus venas mientras sentía la intensidad de aquella mirada quemando su piel. El sudor resbalaba entre sus omóplatos, pero mantuvo la compostura. Cada movimiento calculado, cada gesto diseñado para atraer y repeler al mismo tiempo. Cuando la canción terminó, Lucía finalmente miró hacia arriba. Ojos oscuros encontraron los suyos inmediatamente, como si hubieran estado esperando este momento. Una corriente eléctrica recorrió su espina dorsal. León sonrió. Esa sonrisa lenta, arrogante, de un depredador seguro de su presa. Levantó su copa en un brindis silencioso. Fue entonces cuando se acercó a su mesa, inclinándose hasta que sus labios rozaron su oído. 9 millones, una noche, repitió, su aliento cálido contra su piel. Lucía se enderezó, sosteniéndole la mirada sin parpadear. Lo que León no sabía era que ella no tenía precio. No porque fuera inalcanzable, sino porque lo que buscaba no podía comprarse con dinero. Lo que buscaba era destrucción. Y León Herrera acababa de convertirse en su objetivo. Lucía contempló la tarjeta negra con dirección dorada entre sus dedos. La invitación había llegado a su camerino apenas terminó su actuación. La guerra dentro de ella se intensificaba. Acercarse a León significaba entrar voluntariamente en la jaula del león. No quería ser poseída, comprada, controlada, pero necesitaba aproximarse lo suficiente para desmantelar su imperio desde adentro. El vestíbulo del hotel brillaba con opulencia excesiva cuando atravesó sus puertas. Un hombre trajeado la condujo al ascensor privado. En el penthouse, solo silencio y sombras. Pensé que no vendrías. La voz de León emergió desde la oscuridad. Lucía mantuvo la compostura cuando él apareció frente a ella, su figura imponiéndose en el espacio como si fuera dueño del aire que respiraba. ¿Por qué no habría de venir?, respondió con una calma que no sentía. La curiosidad es un vicio difícil de resistir. León avanzó hasta que la distancia entre ellos se volvió insoportablemente íntima. Levantó una mano y con dedos que parecían quemar, inclinó su barbilla hacia arriba. «¿Tienes miedo, mi dulce pecado?», susurró, su aliento cálido acariciando sus labios. No era miedo lo que sentía Lucía, sino una mezcla tóxica de odio y una atracción que no debería existir. En lugar de retroceder, presionó su palma contra el pecho de él, empujándolo ligeramente. «¿Lo tienes tú?», contraatacó. La electricidad entre ellos crujió como un cable vivo. Sus rostros a centímetros de distancia, respiraciones entremezclándose, labios casi rozándose en una promesa no pronunciada. Lucía dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. «Buenas noches, señor Herrera», murmuró, girándose para marcharse. León la observó alejarse. Su pulso inestable por primera vez en años. No sabía si acababa de ganar o perder esta ronda. Solo sabía que quería más. «Y ahora, hermosa». «Sí, te estoy hablando a ti. Perdona que interrumpa la historia, pero no puedo evitar preguntarme. ¿De dónde estás escuchando esta historia? Tal vez recostada en tu cama con los auriculares puestos, o quizás en el transporte público robando unos minutos para escapar a este mundo de pasión y peligro. Sea donde sea, quiero que sepas que siento tu presencia al otro lado.
Cada palabra que narro está pensada para ti, para hacerte sentir cada latido acelerado de Lucía, cada mirada intensa de León. Te leo en los comentarios, ¿sabes? Respondo a cada uno. Me encanta descubrir tus teorías sobre qué pasará entre estos dos. ¿Crees que Lucía logrará su venganza? ¿O León descubrirá sus intenciones antes? Si te está gustando esta historia, déjame un me gusta para que sepa que estás ahí. Tus reacciones son el combustible que alimenta estas narraciones. Y si tienes un momento, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Ahora, hermosa, volvamos a el infierno, donde Lucía y León apenas han comenzado su peligroso baile. Te propongo un juego, dijo León, sirviendo vino tinto en 2 copas de cristal. 3 días después de su último encuentro, Lucía había accedido a cenar con él. La suite presidencial estaba bañada en penumbra, con apenas la luz de velas iluminando el espacio entre ellos. No me interesan los juegos infantiles, respondió ella, tomando la copa que le ofrecía. La habitación olía a sándalo y poder. La ciudad brillaba como un mar de estrellas más allá de los ventanales. El silencio entre ellos parecía vivo, respirando con cada mirada sostenida. Este no es un juego infantil. La voz de León bajó una octava. Es uno donde ambos podríamos perderlo todo. Lucía dio un sorbo a su vino, observándolo por encima, del borde de la copa. Cada segundo a su lado era un paso más cerca de su venganza, pero también un paso más lejos de su propia seguridad. El juego de seducción comenzó sin palabras. Ella se inclinó hacia él, sus dedos rozando ligeramente el cuello de su camisa, trazando el contorno de su clavícula. León permaneció inmóvil, pero el pulso visible en su garganta traicionaba su aparente calma. «Dime, León», susurró, «¿qué hace un hombre como tú cuando no está comprando personas?» Él sonrió, depredador y paciente. En un movimiento fluido, sujetó su cintura con firmeza y la atrajo hacia su regazo. Lucía no tuvo tiempo de protestar. «Pienso en ti», confesó contra su oído, «en todas las formas en que podría quebrar esa fachada tuya». Sus miradas se encontraron desafiantes. Esta vez fue León quien inició el contacto. Sus labios rozaron los de ella una vez suavemente, luego otra con más intención. La tercera vez fue Lucía quien profundizó el beso, enterrando sus dedos en el cabello de él. El mundo desapareció. Solo existía el calor entre ellos, la presión de sus labios, el sabor a vino y peligro. Para sorpresa de ambos, fue León quien se apartó primero, respirando con dificultad. Sus ojos, usualmente fríos y calculadores, ahora ardían con una pregunta silenciosa. ¿Por qué sentía que ella llevaba el control? ¿Por qué, a pesar de tenerla físicamente donde quería, sentía que estaba perdiendo terreno? La carpeta se abrió bajo sus dedos, revelando fotografías y documentos amarillentos. Lucía extendió el contenido sobre su mesa, buscando conexiones. Fundación Herrera para Niños Desamparados, leyó en el membrete oficial. Junto a las palabras, la firma de Salvador Herrera, padre de León y fundador del imperio criminal más grande de la ciudad, el mismo orfanato donde ella creció, el mismo lugar donde perdió todo. Trazó con sus dedos los contornos del edificio en una fotografía antigua. 15 años habían pasado, pero aún podía escuchar los gritos, sentir el hambre, recordar el miedo constante. Lucía se estremeció, llevándose inconscientemente la mano al cuello. Allí, donde había dejado sus huellas León. Su aroma permanecía en su piel como un recordatorio. Era absurdo cómo su cuerpo traicionaba a su mente, cómo su piel anhelaba el contacto que su razón despreciaba. A kilómetros de distancia, en su ático de cristal y acero, León Herrera se detuvo frente al ventanal. La ciudad se extendía bajo sus pies como un tablero de ajedrez donde él movía todas las piezas, excepto una. No había dormido en días. El sabor de los labios de Lucía persistía en su boca como un fantasma. Había poseído a muchas mujeres, pero ninguna lo había poseído a él de esta forma. Recorrió su penthouse como un animal enjaulado. El imperio que había construido, los hombres que temblaban ante su nombre, el poder que ejercía con un simple gesto.
Todo parecía insípido, comparado con la sensación de tenerla entre sus brazos. Su teléfono brilló en la oscuridad. 3 palabras que no debería enviar, pero que sus dedos teclearon casi con voluntad propia. «Ven a mí», Lucía observó el mensaje, sus ojos reflejando la luz azulada de la pantalla. Debería negarse, debería recordar por qué estaba allí. El juramento que había hecho sobre las cenizas de su pasado. Cada paso hacia él la acercaba al precipicio. Cada beso la alejaba de su venganza. Sin embargo, 10 minutos después, el elegante auto negro de León se detenía frente a su edificio, y ella descendía las escaleras para encontrarlo. «Te mostraré algo que nadie más ha visto». La voz de León resonó cerca de su oído mientras la guiaba por un pasillo oculto del Club Infierno. Una puerta apareció al final, custodiada por 2 hombres que se apartaron inmediatamente al ver a su jefe. El ambiente cambió al cruzar el umbral. El salón privado era un santuario de terciopelo rojo y maderas oscuras. Las sombras danzaban sobre las paredes al ritmo de una música distinta, más profunda, más íntima que la del club principal. Un saxofón gemía suavemente desde algún lugar invisible. «¿Es aquí donde traes a todas tus conquistas?», preguntó Lucía, pasando sus dedos por el respaldo de un sofá de cuero. León la observó sin pestañear. «Nunca he traído a nadie aquí». Se acercó a un gabinete de madera tallada y extrajo una botella que parecía contener oro líquido. «Mezcal, destilado exclusivamente para mí», explicó, sirviendo 2 pequeños vasos. «De la misma manera que tú pareces estar destilada específicamente para volverme loco». Lucía aceptó el vaso, dando un sorbo que quemó gloriosamente su garganta. Cuando intentó moverse hacia las ventanas que daban a la pista de baile, se encontró súbitamente atrapada. León se había movido con la agilidad de un depredador, acorralándola contra la pared. Su mano descansó sobre la cintura de ella, con los dedos deslizándose lentamente bajo la tela del vestido, explorando la piel expuesta con una delicadeza contradictoria a su postura dominante. «Dime que no me deseas», murmuró contra su mejilla. «Miénteme, Lucía». Sus labios se encontraron por tercera vez, pero esta vez no hubo delicadeza. La desesperación se apoderó de ambos, como náufragos encontrando oxígeno. León la besó como si quisiera consumirla, borrar cualquier pensamiento que no fuera él. Cuando finalmente la soltó, ambos respiraban entrecortadamente. Lucía giró el rostro, rompiendo el contacto visual. «Esto no es lo que vine a buscar», susurró apartándose de sus brazos. León sonrió, pasando su pulgar por el labio inferior de ella, ahora enrojecido por su beso. «Un día, Lucía», murmuró con certeza absoluta, «no te apartarás». No sabía que el verdadero peligro no estaba en que ella se quedara, sino en que él ya no podía dejarla ir. La gala benéfica de la Fundación Herrera brillaba con la hipocresía de los ricos. Diamantes y sonrisas falsas resplandecían bajo candelabros de cristal, mientras los invitados fingían que su dinero lavaría los pecados que habían cometido para obtenerlo. Lucía observaba desde una esquina, con una copa de champán intacta en la mano. Había venido siguiendo una pista, no a León. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron a través del salón, supo que él pensaba lo contrario. León se disculpó del círculo de empresarios que lo rodeaban y caminó hacia ella con la determinación de un hombre que sabe exactamente lo que quiere. «Baila conmigo». No era una petición. La música cambió oportunamente a una balada lenta. Lucía permitió que la guiara hasta la pista, donde sus cuerpos se encontraron como piezas de un rompecabezas diseñadas para encajar. Sus manos descendieron por la espalda de ella, atrayéndola más cerca hasta que no existía espacio entre ellos. El vestido de seda negro que Lucía llevaba parecía disolverse bajo su tacto, como si no hubiera barrera entre sus pieles. «Cada noche», susurró León contra su cabello, «me despierto buscándote a mi lado». Sus cuerpos se movían al unísono, siguiendo un ritmo más antiguo que la música misma. «Me estás volviendo loco», murmuró con la voz quebrada por una vulnerabilidad que nunca antes había revelado. Lucía inclinó su rostro hacia arriba. Sus labios rozaron deliberadamente el lóbulo de su oreja cuando respondió. «Bien». Algo se rompió dentro de León.
Sus bocas chocaron con una intensidad que robó el aliento de ambos. Este beso fue diferente, hambriento, posesivo, abrumador. Sus manos se enredaron en el cabello de ella mientras la besaba como si el mundo estuviera por terminar, como si este momento fuera todo lo que existía. El calor entre ellos era insoportable, consumiéndolos en medio de la multitud que parecía desvanecerse a su alrededor. Cuando se separaron, los ojos de Lucía estaban nublados por un deseo que no podía seguir negando. Quería más. Quería rendirse al fuego que amenazaba con reducirla a cenizas. Pero entonces, entre la multitud, vislumbró un rostro familiar, alguien del orfanato, un recordatorio de su propósito. La misión no había terminado, y ella estaba peligrosamente cerca de olvidarla por completo. «Recuerda por qué estás aquí», se susurró Lucía frente al espejo del baño en la oficina de León. Había venido a buscar documentos, no otro encuentro con él. El despacho estaba vacío cuando entró, utilizando la llave que había conseguido mediante engaños. Necesitaba pruebas tangibles sobre la conexión entre la Fundación Herrera y las desapariciones en el orfanato. Sus dedos recorrieron carpetas meticulosamente organizadas, fotografiando documentos con el teléfono. Cuando encontró un archivo marcado como Operación Ángel Caído, su corazón se aceleró. Aquí estaba, la evidencia que llevaba años buscando. Tan concentrada estaba que no escuchó la puerta abrirse. Sabía que eras diferente. La voz de León la congeló. No imaginé que fueras una ladrona. Se giró lentamente, manteniendo la calma que había perfeccionado durante años. León la miraba desde el umbral, su expresión ilegible. ¿Ladrona? No puedes robar lo que ya te pertenece. La confusión cruzó el rostro de León por un instante antes de que su expresión se endureciera. En 3 zancadas llegó hasta ella, sujetando su muñeca con fuerza suficiente para dejar marca. La giró de un tirón, presionándola contra el escritorio de caoba. Los papeles se dispersaron bajo su espalda mientras él se inclinaba sobre ella, su respiración agitada, su control desmoronándose por primera vez desde que se conocieron. «¿Crees que puedes jugar conmigo?», gruñó, su rostro a centímetros del suyo. «¿Crees que no sé cuándo alguien me está mintiendo?». Lucía no mostró miedo. En cambio, sonrió provocándolo aún más. «¿Piensas que me controlas?», susurró. «Todo este tiempo has estado bailando exactamente al ritmo que yo marqué». León reclamó su boca en un beso brutal, un castigo disfrazado de pasión. Sus labios demandaban sumisión. Sus manos inmovilizaban las de ella contra la madera pulida. Pero cuando el beso se profundizó, una revelación lo golpeó. Ella lo permitía, no luchaba contra él. Lo aceptaba completamente. Este conocimiento lo desarmó más que cualquier resistencia. Cuando Lucía finalmente se apartó, sonriendo como quien conoce un secreto que el resto del mundo ignora, León emitió un gemido de frustración. La deseaba con una intensidad que rayaba en lo doloroso. «Estás perdiendo este juego, León», murmuró ella, deslizándose fuera de su agarre. Y lo estaba. Por primera vez en su vida, León Herrera no tenía el control. Una mujer con secretos en sus ojos y fuego en sus labios lo había desarmado completamente. Lo peor era que no le importaba perder si podía tenerla. El sobre apareció bajo la puerta de su apartamento una semana después, sin remitente, sin marcas. Lucía lo abrió con cautela, extrayendo una única hoja de papel. «Márchate ahora o muere». Las letras, recortadas de periódicos y revistas, formaban un mosaico grotesco de amenaza. No era la primera vez que recibía intimidaciones, pero esta vez la advertencia llevaba un peso diferente. Alguien había descubierto su juego. Y ese alguien no era León. La inauguración de la nueva ala del hospital financiada por la Fundación Herrera era el evento perfecto para investigar. Entre champán y falsa filantropía, Lucía se movía como una sombra, escuchando conversaciones, conectando nombres con rostros. No esperaba encontrarse con Miguel Salazar, antiguo guardia del orfanato, ahora convertido en empresario respetable, gracias a la generosidad de los Herrera, el hombre que poblaba sus pesadillas de infancia.
«Luces exactamente como tu madre», la saludó, su sonrisa destilando veneno. «Sería una lástima que acabaras como ella». Miguel se alejó antes de que pudiera responder, dejándola temblando de rabia y miedo. Para calmarse, se acercó al bar, donde un joven médico le ofreció una copa y una conversación genuina. El primer respiro de normalidad en meses. La risa de Lucía ante un comentario ingenioso del doctor resonó en el salón. Fue precisamente ese sonido lo que atrajo la atención de León desde el otro extremo del lugar. La visión de Lucía sonriendo a otro hombre encendió algo primitivo en él. Su risa, esa risa que nunca había dirigido hacia él con tanta libertad, lo consumió, con celos instantáneos. En segundos atravesó el salón, interrumpiendo la conversación con una frialdad que hizo que el médico se esfumara discretamente. «¿Te diviertes?», preguntó con voz controlada que apenas ocultaba su furia. Sin esperar respuesta, la tomó del codo y la condujo hasta un rincón oscuro tras una columna, donde la inmovilizó contra la pared. Su cuerpo presionado contra el de ella reflejaba tanto posesión como desesperación. «¿Qué crees que haces?», protestó Lucía, aunque su pulso se aceleraba traicioneramente. «Demostrar que eres mía», gruñó antes de besarla con hambre, con castigo. Sus labios exigían una rendición que ella no podía permitirse, pero que su cuerpo anhelaba. El beso sabía a celos, a obsesión, a un deseo que trascendía lo físico. Cuando finalmente se separaron, Lucía sonrió contra sus labios, desafiante incluso en la derrota. «Entonces pruébalo», susurró. Lo que ninguno notó fue la figura que los observaba desde las sombras, con un odio que había madurado durante 15 años. El callejón detrás del Club Infierno era un laberinto de sombras. Lucía había recibido un mensaje anónimo prometiendo información sobre Salvador Herrera y los niños desaparecidos. Una trampa obvia, pero no podía permitirse ignorarla. Aún así, tomó precauciones. Le envió la ubicación a su único contacto de confianza y llevó el arma que guardaba bajo su colchón. Lo que no esperaba era encontrar a Miguel Salazar esperándola. «Siempre fuiste la más lista», dijo él emergiendo de la oscuridad. «Debí acabar contigo cuando tuve la oportunidad». Lucía mantuvo la mano cerca de su bolso donde guardaba a la pistola. «¿Fue idea tuya o de Salvador? ¿Quién decidió que éramos desechables?» Miguel sonrió, un gesto desprovisto de humor. «Los huérfanos son invisibles, niña. Nadie hace preguntas cuando desaparecen». El primer golpe llegó desde 1902 atrás. Alguien la había emboscado mientras Miguel la distraía. El dolor explotó en su cabeza antes de que pudiera alcanzar su arma. Cayó de rodillas, luchando por mantenerse consciente. Un segundo golpe nunca llegó. En su lugar, escuchó gritos, disparos y luego silencio. La sangre manchaba su vestido, blanco cuando intentó incorporarse. El mundo giraba a su alrededor, las luces de la ciudad difuminándose en una nebulosa brillante. «Lucía», la voz de León atravesó la bruma del dolor. «Dios mío, Lucía, nunca lo había visto así». El impecable, imperturbable León Herrera descompuesto por el miedo. Sus manos temblaban al examinar su herida, sus ojos inundados de una emoción que nunca había mostrado. La atrajo hacia sus brazos, con una delicadeza contradictoria a la violencia que acababa de desatar contra sus atacantes. Su voz se quebró al susurrar: «Quédate conmigo, por favor, quédate conmigo». Sus labios recorrieron con desesperación su sien, su mandíbula, sus labios, como intentando asegurarse de que seguía viva. Cada beso era una súplica, una confesión, un temor materializado. «¿Cómo supiste?», murmuró ella débilmente. «He estado vigilándote», admitió León, «desde que descubrí que investigabas a mi padre». El mundo de Lucía se estremeció. No por la herida, sino por la revelación. León sabía, siempre había sabido. «¿Por qué no me detuviste?», preguntó, mientras las sirenas sonaban a lo lejos. «Porque quería que encontraras la verdad», respondió él. «La misma que yo he estado buscando». Las palabras que escaparon de los labios de Lucía la sorprendieron tanto como a él. «No te odio, León», y lo más aterrador era que, por primera vez en 15 años,
Era completamente cierto. La habitación del hospital quedó en silencio cuando los médicos finalmente salieron. León se desplomó en la silla junto a la cama de Lucía, su rostro marcado por una noche sin dormir. En su regazo descansaba la carpeta que ella había estado buscando en su oficina. La había leído. Cada página, cada fotografía, cada prueba de la monstruosidad de su padre. Lucía observó su perfil tenso, esperando odio, negación, quizás violencia. En cambio, vio algo peor: dolor. «Lo supe hace 3 años», dijo León sin mirarla. «Descubrí lo que hacía mi padre con los niños del orfanato. Las ventas, los experimentos». Su voz era un susurro ronco en la penumbra. «Intenté enterrarlo. Compré testigos, destruí evidencia, pagué silencio. Me dije que era para proteger el legado familiar, pero era para no enfrentar la verdad». Sus ojos finalmente encontraron los de ella. Que mi propio padre era un monstruo. Lucía se incorporó lentamente, ignorando el dolor punzante en su cabeza. «Vine a destruirte», confesó, las palabras quemando su garganta. «Eres hijo de Salvador, el heredero de todo lo que él construyó con nuestro sufrimiento». León permaneció inmóvil, absorbiendo el golpe. «Planeé acercarme a ti, seducirte, encontrar pruebas, arruinarte», continuó ella, «y después desaparecer». El silencio que siguió parecía contener todo el peso de sus historias entrelazadas. Cuando León finalmente se movió, fue con la brusquedad de un hombre cuyo mundo se desmorona. La tomó por los hombros, su agarre desesperado, perdido. Su boca encontró la de ella en un beso doloroso, cargado de rabia, miedo y algo más profundo que ambos temían nombrar. No era gentil como sus últimas caricias. Era crudo, primitivo, el beso de un hombre que lo pierde todo y se aferra al único ancla en medio de la tormenta. «Deberías odiarme», murmuró contra sus labios. «Deberías querer verme arder». Lucía no respondió. No podía articular cómo el odio se había transformado en algo más complejo, cómo la venganza se había diluido en cada beso compartido. León se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos, sus manos ahora acunando su rostro con una delicadeza contradictoria a su desesperación anterior. «Entonces, ¿por qué tiemblas cuando te toco?», preguntó, su pulgar trazando el contorno de su labio inferior. «¿Por qué tus ojos dicen lo contrario de tus palabras?». La verdad flotaba entre ellos, que a veces uno encuentra redención en el lugar más inesperado, incluso en los brazos del enemigo. La decisión cambió todo. En pocas horas, el Imperio Herrera comenzó a desmoronarse. León entró a la sala de juntas donde los principales accionistas y socios esperaban con rostros tensos. La noticia de la investigación gubernamental había comenzado a filtrarse. El valor de las acciones caía en picada. «He transferido toda la documentación sobre las operaciones de mi padre a la Fiscalía», anunció sin preámbulos. «La Fundación Herrera ha estado encubriendo crímenes durante décadas. Todos los involucrados responderán ante la justicia». El caos estalló inmediatamente. Gritos, amenazas, rostros deformados por la incredulidad y el miedo. «Estás destruyendo tu propio legado», rugió Vargas, su socio más antiguo. «Todo lo que tu padre construyó». León permaneció impasible. «Mi padre construyó este imperio sobre el sufrimiento de niños inocentes», respondió. «No es un legado, es una vergüenza». Salió de la sala dejando atrás décadas de poder y corrupción. En el estacionamiento, encontró a Lucía esperando junto al auto, con los documentos del hospital aún frescos. Su plan original había sido diferente: enviar anónimamente las pruebas, ver caer a los Herrera desde lejos. Pero ahora León, el mismo hombre al que había jurado destruir, estaba sacrificándolo todo por la verdad. «¿Estás seguro?», preguntó cuando él se acercó. «Perderás todo». Los ojos de León, usualmente fríos y calculadores, ahora brillaban con una resolución inquebrantable. «Ya he perdido demasiado tiempo siendo cómplice de un legado monstruoso», respondió. «No perderé lo único bueno que ha surgido de toda esta oscuridad».
El teléfono de León sonó con insistencia, llamadas desesperadas, amenazas inminentes, pero lo ignoró. Extendió su mano hacia ella, una invitación, una promesa. Lucía entrelazó sus dedos con los suyos. En ese simple gesto había una rendición, una aceptación que ninguno creyó posible semanas atrás. Cuando sus labios se encontraron esta vez, no hubo desesperación, ni estrategias, ni máscaras. El beso fue lento, dulce, genuino, el primer beso real entre ellos. Un beso que sabía a redención, a un futuro que ninguno se había atrevido a imaginar. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos cuando se separaron. El imperio caía, y ellos, con él. «Ven conmigo, Lucía», susurró León, su frente apoyada contra la de ella. «Quédate conmigo». Había una libertad inesperada en la destrucción. Entre los escombros de su venganza y el imperio de él, habían encontrado algo más valioso que cualquier fortuna o poder. Una segunda oportunidad. El amanecer dibujaba líneas doradas sobre el mar cuando Lucía abrió los ojos. La cabaña de madera, oculta entre pinos y acantilados, crujía suavemente con la brisa marina. Habían llegado la noche anterior, después de conducir durante horas por carreteras secundarias, escapando del caos que habían desatado. Los titulares gritaban: la caída del Imperio Herrera, la detención de ejecutivos de alto rango, la conmoción en los círculos de poder. León había desaparecido sin dejar rastro, llevándose consigo a la misteriosa mujer que algunos testigos identificaban como una antigua huérfana de la fundación. La puerta de la terraza estaba abierta, y a través de ella, Lucía observó la silueta de León recortada contra el horizonte. Estaba de pie frente al mar, inmóvil como una estatua, los hombros tensos bajo la camiseta gastada que había reemplazado sus impecables trajes. Se levantó sin hacer ruido, envuelta en la sábana, y caminó hacia él. El suelo de madera era cálido bajo sus pies descalzos. «¿Arrepentido?», preguntó en voz baja. León se giró lentamente. Sus ojos, siempre tan controlados, ahora reflejaban una vulnerabilidad que nunca había permitido mostrar. «De muchas cosas», respondió, «pero no de estar aquí contigo». La brisa marina jugaba con el cabello de ambos mientras se miraban, liberados al fin de las mentiras y los juegos. Ya no eran depredador y presa, verdugo y víctima, solo un hombre y una mujer, enfrentando juntos las consecuencias de sus elecciones. Cuando León extendió su mano para acariciar su mejilla, el contacto fue eléctrico. Sus dedos se deslizaron con reverencia por su rostro, como si explorara un tesoro frágil y precioso. Lucía cerró los ojos, permitiéndose por primera vez sentir sin reservas. La venganza ya no ardía en su pecho. En su lugar había surgido algo más cálido, más brillante. El primer beso fue apenas un roce, tentativo y suave. El segundo, más decidido. Para el tercero, la sábana había caído al suelo, olvidada. Sus manos recorrieron territorios antes explorados con urgencia, ahora con una delicadeza casi dolorosa. Cada caricia borraba cicatrices invisibles, cada suspiro sanaba heridas antiguas. León la levantó en sus brazos y la llevó de vuelta a la habitación. La luz del amanecer bañaba sus cuerpos mientras se redescubrían sin prisa, sin máscaras. Sus labios recorrieron su piel con devoción, trazando constelaciones en lugares donde antes solo había habido oscuridad. Después, envueltos en la quietud de la mañana, Lucía descansaba sobre su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Una paz desconocida la invadía, un sentimiento tan extraño que tardó en reconocerlo. «Es la primera vez que me he sentido segura», susurró contra su piel. León estrechó su abrazo como si temiera que pudiera desvanecerse. Afuera el mundo seguía buscándolos, pero por ahora en este refugio junto al mar habían encontrado un lugar donde ni sus pasados podían alcanzarlos. 3 semanas de paz robada terminaron con una llamada. «Los tenemos localizados». La voz de Antonio, su único contacto en la policía, sonaba tensa. «El Consejo de Sombras ha puesto precio a sus cabezas. No es solo Miguel.
Hay más involucrados, gente poderosa que no aparecía en tus documentos. Lucía observó a León durmiendo plácidamente. Las ojeras bajo sus ojos habían desaparecido. Las líneas tensas alrededor de su boca se habían suavizado. Por primera vez desde que lo conoció, parecía en paz. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó en voz baja. Horas, quizás menos. Han enviado mercenarios, Lucía. No sobrevivirán si los encuentran juntos. El plan se formó con claridad cristalina en su mente. No había otra salida. Necesito que entregues algo por mí, dijo, mirando hacia el amanecer que comenzaba a teñir el horizonte de rosa. Cuando León despertó, encontró a Lucía vestida junto a la ventana, observando el mar con expresión distante. ¿Qué sucede?, preguntó, notando inmediatamente el cambio. Ella se giró lentamente. No puedo seguir con esto, dijo con voz controlada. He conseguido lo que quería, justicia para el orfanato. Ya no necesito esto. León se levantó, la confusión transformándose rápidamente en incredulidad. No te creo, dijo acercándose. Mírame a los ojos y repítelo. Lucía había perfeccionado el arte del engaño durante años. Había mentido a hombres poderosos, había construido identidades falsas, había actuado roles con precisión devastadora, pero nunca una mentira le había costado tanto. Fue un buen juego, León, pero ambos sabíamos que terminaría. Él la sujetó por los brazos, sus ojos buscando desesperadamente la verdad tras sus palabras. No, negó con vehemencia. Lo que sentimos, lo que compartimos, eso no se puede fingir. Lucía mantuvo la compostura mediante un esfuerzo sobrehumano. Tenía que hacerlo creíble, tenía que mantenerlo a salvo. Ya tienes suficientes problemas, continuó. La policía, tus antiguos socios, todos te buscan. Yo solo complicaría más las cosas. León la besó entonces con desesperación, con toda la fuerza de un hombre que se aferra a la única verdad en un mar de mentiras. Sus labios se demoraron sobre los de ella, suplicando en silencio. «Vuelve a mí», susurró contra sus labios. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Lucía asintió. Otra mentira. Cuando se apartó, la frialdad en sus ojos era la máscara más dolorosa que jamás había usado. El sonido de sus pasos alejándose resonó en la madera. Con cada metro que ponía entre ellos, su corazón se hacía pedazos. Pero su mente seguía fija en la verdad. El consejo la quería a ella. León estaría a salvo si ella desaparecía. Lo que él no sabía era que ella no huía. Iba directamente hacia la boca del lobo. El orfanato abandonado se alzaba contra el cielo gris como una herida en el paisaje. 15 años después, sus paredes desconchadas seguían susurrando los mismos horrores. Lucía avanzó por el jardín muerto, sintiendo cómo cada paso la devolvía a la niña asustada que una vez fue. Las voces de los niños perdidos parecían resonar en el viento que silbaba entre las ventanas rotas. Miguel Salazar la esperaba en el antiguo despacho del director. Ya no fingía respetabilidad. Su verdadera naturaleza se mostraba en la crueldad de su sonrisa. «Sabía que vendrías», dijo, señalando la silla frente a él. «Siempre fuiste predecible en tu nobleza». «Y tú en tu cobardía», respondió ella, permaneciendo de pie. «Siempre escondido detrás de hombres más poderosos». La sonrisa de Miguel se evaporó. Con un gesto, 2 hombres emergieron de las sombras. Antes de que pudiera resistirse, la sujetaron y encadenaron a una tubería oxidada. «El consejo te quiere viva», explicó Miguel, acercándose hasta que pudo oler su aliento a whisky. «Al menos por ahora. Quieren saber qué más sabes, quién más está involucrado». Lucía mantuvo la barbilla alta. «¿Y León? ¿También lo quieren vivo?» Miguel soltó una carcajada. «El joven Herrera nos ha traicionado. Su destino ya está sellado. Nuestros hombres lo encontrarán en esa cabaña donde te has estado revolcando con él». El pánico amenazó con asfixiarla, pero logró controlarlo. Si su plan había funcionado, León habría encontrado la nota que dejó escondida, la verdadera razón de su partida. Las horas pasaron con lentitud agonizante, mientras el sol descendía.
El frío se filtraba por las paredes del viejo edificio, calando hasta sus huesos. Las cadenas habían dejado marcas rojas en sus muñecas cuando escuchó los primeros disparos. La puerta del despacho se abrió de golpe. Miguel entró corriendo, el terror deformando sus facciones. «Está aquí. Está matando a todos». No tuvo tiempo de reaccionar. Una figura emergió detrás de él, y un disparo certero acabó con la vida del hombre que había atormentado sus pesadillas durante años. León apareció en el umbral, con la ropa manchada de sangre, y una expresión que ella nunca había visto. Pura furia salvaje. Sus ojos la encontraron inmediatamente, y la transformación fue instantánea. El verdugo desapareció, dejando solo al hombre enamorado. En segundos estuvo junto a ella, rompiendo las cadenas con fuerza desesperada. Cuando al fin quedó libre, la atrajo hacia sí con tal ímpetu que casi perdieron el equilibrio. Sus labios se estrellaron contra los suyos en un beso feroz, mezcla de alivio y miedo. «Leí tu nota», dijo entre besos frenéticos. «Jamás vuelvas a hacer algo así. Nunca más te alejes de mí para protegerme». Sus manos recorrieron su rostro, su cuello, sus hombros, como asegurándose de que estaba realmente allí, ilesa. «No volverás a dejarme, Lucía», susurró contra su cabello. «Nunca». Afuera, las sirenas comenzaban a sonar, los titulares dominaron los noticieros durante semanas. Desmantelado el Consejo de Sombras. La élite criminal que controlaba la ciudad, Salvador Herrera, el empresario filantrópico que ocultaba una red de tráfico infantil. Más de 30 altos cargos arrestados en la mayor operación anticorrupción. La sala del juzgado estaba abarrotada cuando Lucía entró a declarar. Las cámaras flashearon, capturando su rostro sereno mientras avanzaba hacia el estrado. Ya no tenía miedo. La niña aterrorizada del orfanato había quedado atrás, reemplazada por una mujer que había sobrevivido para contar la verdad. Su testimonio fue demoledor. Con voz clara y firme, narró los horrores que había presenciado, los niños que habían desaparecido, los abusos sistemáticos. Nombró a cada culpable, desde los guardias como Miguel hasta los empresarios y políticos que financiaban la operación. Cuando mencionó a Salvador Herrera, los murmullos recorrieron la sala. El patriarca ya fallecido no enfrentaría justicia terrenal, pero su nombre quedaría manchado para siempre. León observaba desde el fondo de la sala, su rostro impasible a pesar de las miradas hostiles. En pocas semanas había pasado de ser uno de los hombres más poderosos de la ciudad a un paria, el hijo del monstruo, pero no le importaba. Con cada palabra de Lucía, sentía que un peso invisible se levantaba de sus hombros. La verdad, por dolorosa que fuera, traía una liberación que el poder y el dinero nunca le habían proporcionado. Afuera del juzgado, bajo la lluvia fina de noviembre, Lucía encontró a León esperándola. Las semanas de investigación, testimonios y exposición mediática habían dejado marcas en ambos. «Los auditores han terminado», dijo él cubriéndola con su paraguas. «Las empresas Herrera están oficialmente en bancarrota. Los activos serán subastados para crear un fondo de compensación para las víctimas». Lucía asintió. El imperio que había tardado generaciones en construirse se había desmoronado en semanas. «¿Y tú?», preguntó estudiando su rostro. «¿Qué pasará contigo?». León esbozó una sonrisa cansada. «El juez ha determinado que no estaba involucrado en los crímenes. Me han congelado las cuentas, pero no enfrentaré cargos». Caminaron en silencio. Hasta el coche, cada uno perdido en sus pensamientos. El mundo que habían conocido ya no existía. Tendrían que construir algo nuevo desde las cenizas. «¿Valió la pena?», susurró Lucía cuando estuvieron dentro, observando cómo la lluvia desdibujaba el paisaje urbano. «Perderlo todo». León se inclinó hacia ella, depositando un beso suave en su frente. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora reflejaban una paz que nunca había conocido. «Sí», murmuró contra su piel, «no cambiaría nada». Y era cierto. Había perdido un imperio construido sobre dolor ajeno, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Una conciencia limpia y un amor forjado en el fuego de la verdad. 6 meses después,
El sol de primavera se filtraba por las cortinas del pequeño apartamento en Barcelona. Habían elegido España por su anonimato, un lugar donde nadie conocía la historia de un imperio caído o de una huérfana vengativa. Lucía abrió los ojos lentamente, orientándose como cada mañana. Ya no despertaba sobresaltada, buscando sombras en las esquinas. Las pesadillas se habían vuelto menos frecuentes, menos vívidas. Giró la cabeza para encontrar a León dormido a su lado. Su rostro, antes perpetuamente tenso, ahora mostraba una serenidad que seguía sorprendiéndola. Su mano permanecía entrelazada con la de ella, como si incluso en sueños temiera perderla. La luz dorada acariciaba sus facciones, suavizando los ángulos duros que alguna vez intimidaron a todos a su alrededor. El hombre que había conocido en el infierno, con su mirada depredadora y su sonrisa calculadora, parecía una vida atrás. Con delicadeza, llevó la mano de León hacia sus labios y presionó un beso suave contra sus nudillos. Un gesto de gratitud silenciosa por todo lo que habían superado juntos. Los tribunales, los interrogatorios, las amenazas anónimas, los periodistas acosándolos. Nada de eso había logrado separarlos. Incluso cuando les ofrecieron a ambos programas de protección a testigos por separado, se habían negado. Preferían enfrentar el peligro juntos que la seguridad en soledad. El mundo da vueltas extrañas, murmuró para sí misma, observando cómo sus vidas se habían entrelazado de maneras que ninguno hubiera podido predecir. Ella, que había llegado para destruirlo. Él, que había terminado sacrificándolo todo por la verdad. Un ligero movimiento llamó su atención. León había abierto los ojos y la observaba con esa intensidad que nunca había disminuido, ni siquiera después de meses compartiendo cada amanecer. «Buenos días», susurró ella. Una sonrisa perezosa se dibujó en los labios de él, mientras sentía el calor donde ella había besado su mano. En un fluido movimiento, atrajo a Lucía más cerca. «Bésame como corresponde, mi amor», murmuró con voz ronca por el sueño. Fue un beso diferente a todos los anteriores. No había desesperación, ni estrategias, ni miedos acechando en los márgenes. Solo la dulce familiaridad de dos personas que habían atravesado el infierno y habían emergido juntos del otro lado. El apartamento era pequeño y sus vidas ahora sencillas. León trabajaba como consultor bajo un nombre diferente. Lucía daba clases de baile en un estudio local. Nadie sabía quiénes habían sido, solo importaba quiénes eran ahora. Y eso descubrieron. Ambos era más que suficiente. La terraza del café miraba directamente a la Sagrada Familia. Las luces del atardecer transformaban la piedra en oro líquido, mientras los turistas se agolpaban para las últimas fotografías del día. León observaba a Lucía mientras ella contemplaba el monumento, absorta en sus propios pensamientos. Había algo en su perfil contra la luz dorada que seguía robándole el aliento, incluso después de todo este tiempo. «¿En qué piensas?», preguntó deslizando su mano sobre la mesa para tocar la de ella. Lucía sonrió, ese gesto que transformaba completamente su rostro y que antes reservaba para todos excepto para él. «En cómo cambian las cosas», respondió. «Hace un año estaba planeando tu destrucción en un club llamado El Infierno. Ahora estamos aquí, en el otro extremo del mundo, compartiendo café como cualquier pareja normal». León arqueó una ceja con expresión traviesa. «¿Somos normales?», preguntó, inclinándose hacia adelante. ¡Qué decepción! La risa de Lucía, libre y genuina, atrajo miradas de las mesas cercanas. Era un sonido que se había vuelto más frecuente con el paso de los meses, pero que nunca perdía su capacidad de iluminar algo dentro de él. «¿Sabes?», continuó León, su voz adoptando ese tono juguetón que solo ella conocía. «Nunca terminaste lo que empezaste». Lucía ladeó la cabeza, confundida. «¿A qué te refieres?». «Viniste a arruinarme», explicó, sus ojos brillando con diversión. «Técnicamente, dejaste el trabajo a medias. Mi imperio cayó, pero yo sigo aquí, más feliz que nunca». La expresión de ella se suavizó.
Tiró de su mano hasta hacerlo levantarse y la siguió hasta el balcón que daba a la calle bulliciosa. El viento jugaba con su cabello cuando se giró hacia él. «Cierto», concedió, «soy terrible terminando lo que empiezo». Se acercó hasta que sus labios quedaron a un suspiro de distancia. Aunque podría remediarlo ahora, sus bocas se encontraron en un beso lento, provocador. Lucía reía contra sus labios antes de rendirse a la sensación, profundizando el contacto con una promesa silenciosa que aún les quitaba el aliento a ambos. Cuando se separaron, León descansó su frente contra la de ella. «Si así es como planeas arruinarme, por favor, continúa por el resto de nuestras vidas». El anillo que había llevado semanas en su bolsillo parecía quemar a través de la tela. Habían acordado tácitamente vivir en el presente sin presionar el futuro, pero cada día, cada momento como este, le confirmaba que quería mucho más que el presente con ella. «Te amo», susurró, palabras que al principio le habían resultado extrañas en su boca y que ahora fluían tan naturalmente como respirar. «Lo terminaré ahora», respondió ella, sonriendo contra sus labios. «Me quedaré y te amaré hasta que no quede nada del hombre que conocí en el infierno. Hasta que solo exista este hombre aquí, conmigo». Barcelona brillaba a sus pies, ofreciéndoles un nuevo comienzo que ninguno de los dos había creído posible. Un año exacto desde el día que se conocieron. El aniversario de aquella noche en 1900, el infierno, cuando sus vidas se entrelazaron en un baile de seducción y venganza. León había insistido en mantener la fecha en secreto, pidiéndole solo que estuviera lista a las 8. El vestido que había encontrado sobre la cama esa mañana era del mismo tono rojo intenso que llevaba la primera vez que bailó para él. El taxi los dejó frente a un edificio modernista en el corazón de Barcelona. Un portero les abrió la puerta a un espacio que Lucía reconoció inmediatamente como un club de baile privado, exclusivo para miembros. «¿Cómo?», comenzó a preguntar, pero León simplemente sonrió. «No todo mi dinero estaba vinculado al imperio familiar», explicó, mientras la guiaba al interior. «Y resulta que los talentos empresariales funcionan incluso cuando empiezas desde cero». El interior era una versión refinada de El infierno. Luces tenues, terciopelo rojo, música que vibraba en la piel. Pero donde el club original exudaba decadencia y peligro, este espacio transmitía elegancia y pasión genuina. «Bienvenida a la Mascarada Roja», susurró León en su oído. «Mi regalo para ti. Un lugar donde las personas pueden ser quienes realmente son, sin juegos, sin máscaras». La ironía no se le escapaba a ninguno de los dos. Su historia había comenzado con máscaras elaboradas, con identidades fabricadas para manipular y destruir. Y ahora construían un santuario para la autenticidad. Un saxofón comenzó a tocar una melodía familiar. La misma canción que sonaba la noche que él la acorraló contra la pared en el salón privado de El infierno. León extendió su mano con una reverencia ligera. «¿Me concedes este baile?» La pista estaba vacía, reservada solo para ellos. Las manos de León se posaron en su cintura, firmes pero gentiles, mientras comenzaban a moverse al ritmo de la música. No había espacio entre sus cuerpos, no quedaban secretos entre ellos. Cada herida, cada cicatriz, cada rincón oscuro de sus almas había sido expuesto y contra todo pronóstico, aceptado. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó él, sus labios rozando su oreja. «El día que fui a destruirte», respondió ella con una sonrisa. «El día que comenzaste a salvarme», corrigió él. La música los envolvía mientras giraban por la pista, no como depredador y presa, no como verdugo y víctima, sino como dos personas que habían elegido crear algo nuevo de las cenizas de sus pasados. «Este lugar», murmuró Lucía, observando el club. «¿Cuál es su verdadero propósito?». La mirada de León se tornó seria. «La mitad de los beneficios financiarán hogares para niños sin familia», respondió. «Lugares reales, supervisados, seguros, para que ningún niño pase por lo que tú viviste». Las lágrimas brillaron en los ojos de Lucía, pero no cayeron. Ya había derramado suficientes por el pasado.
ahora miraba únicamente hacia adelante. La velada avanzó entre bailes y promesas susurradas, y cuando el amanecer comenzaba a insinuarse a través de las ventanas, León la sostuvo cerca, completando el círculo que había comenzado un año atrás. Ella había sido su ruina, y también su salvación.